Arrancamos. Muy buenas tardes. Ante todo, bienvenidos a este evento que siempre es, pues yo creo que una buena noticia que se produzca presentaciones de libros por todo lo que supone de cultura y de conocimiento y por lo tanto de luz. Yo creo que ya sabéis que el conocimiento es luz, la oscuridad es ignorancia. Siempre que hay libros, adelante con ellos, porque eso quiere decir que el mundo marcha. Y además, ¿qué dos libros tenemos hoy vestidos de gala? Creo que, y eso no, creo que es una obviedad, pero hay libros que son más que libros, son referentes. Y hay autores que son más que autores, son amigos. Y además, yo creo que son dos paladines de la historia, pero de la historia bien contada y bien escrita. Pero voy más. Son dos paladines de la intrahistoria. La intrahistoria tal como la entendía Miguel de Unamuno, que es el que puso de moda el término. Es decir, aquellos fenómenos, aquellos acontecimientos que están a la sombra de la historia más visible, más oficial, pero que forma parte de ese paisaje de lo que él llamaba la tradición eterna. Entonces, que haya gente que sepa de historia, pero que además sepa de intrahistoria y que lo sepa contar, doy fe que no hay tantos. Y estos dos libros lo demuestran y lo manifiestan. Además, su objetivo, pero no de ahora con estos libros, sino con todos los libros anteriores, su objetivo es que conozcamos un poco más nuestro pasado para que no repitamos los mismos errores. Yo no sé si lo consiguen, yo sé que lo ponen con buena fe, con buena voluntad. Tenemos la tendencia a los seres humanos de repetir errores, pero también es bueno que alguien nos diga lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en nuestro pasado más reciente incluso, para que no cometamos esos mismos errores. Parece que tenemos esa tendencia, ¿no?, del eterno retorno que decía Nietzsche. Pero por otra parte, tampoco es casualidad que estos dos individuos, estos dos grandes amigos, estos dos paladines que tengo aquí a mi lado, sean guías turísticos. Como bien sabéis, muchos de los que estáis aquí, ellos forman parte de esa asociación también cultural que son los Paseos Mágicos de Toledo, que además forman parte de esa orden esotérica, extraña, ¿no?, de la Orden del Toledo Oculto, junto también con Julio César Pantoja, y que se encargan cada fin de semana de enseñar los intríngulis del Toledo visible, el invisible, del que está en la superficie y del que está lo más oculto y lo más subterráneo, que a veces es más apasionante. Pero digo que no es casualidad que sean guías turísticos porque además en su labor didáctica, en su labor de divulgación histórica, son auténticos guías. ¿En qué sentido? Guías del conocimiento, guías de la sabiduría, guías de la luz, como decía, y guías del retorno del espíritu. Que ya os dirán ellos en qué consiste ese retorno del espíritu. Yo creo que algo que caracteriza a estos dos grandes amigos es los grandes valores que aportan no solo en sus libros, en su labor profesional, sino también en su labor personal. Grandes valores, como por ejemplo los tres grandes clásicos de la literatura grecorromana. Ellos hacen gala de lo que es la verdad, la bondad y la belleza. Que por cierto, son los tres principios filosóficos de Immanuel Kant, que lo reivindicó. Bueno, ellos también hacen gala de esos tres principios. Pero es que ellos además siguen el camino del héroe de Joseph Campbell. Saben de las dificultades que hay, saben de los peligros que conlleva el camino, pero son auténticos guerreros pacíficos. Y a fe que lo demuestran en cada acto y en cada obra. Pero es que además también ponen en práctica ese famoso lema que aparecía en el pronao del templo de Apolo, en Delfos, el Gnoste te visum, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, porque conocerás el universo y conocerás a los dioses. Pero es importante esa premisa de conocerte a ti mismo para intentar conocer algo de lo que nos rodea. Siempre se ha dicho, bueno, vamos a intentar cambiar el mundo. Sí, ya. Primero cámbiate a ti mismo, primero encuentra tus valores, primero encuentra tu camino y a partir de ahí, poco a poco, todo irá cambiando. Bueno, pues estos dos paladines, estos dos amigos, hacen gala de ello. Y bueno, y son dos libros donde efectivamente son proyección de su personalidad, proyección de su buen hacer y su buen saber. En el caso de Hispanofilia, ¿qué decir de Hispanofilia? A los dos, por cierto, los hemos tenido en la Escuela de la Brújula, los dos han desgranado también esa sabiduría y, por supuesto, pues lo que contienen estos dos grandes libros.
En Hispanofilia, claro, es una búsqueda de esa tradición sapiencial, en la que yo también estoy involucrado en mis obras y en mis actos. Buscar la tradición sapiencial y, sobre todo, esa fe y ese realismo superior del que hace gala Gonzalo. Pero, claro, es un libro que se debate entre dos disyuntivas, entre dos dudas, entre dos finalidades, ninguna de las dos apetecibles, ¿no? Esa España inane, que ha puesto de moda la palabra, esa, en busca de la identidad, de esa pérdida de identidad, y esa anti-España, donde Gonzalo ha señalado con el dedo cuáles son los auténticos enemigos. Fuera de cuestiones políticas, los enemigos, y él lo ha dicho más de una vez, es el nihilismo, que también ha puesto de moda, no lo puso solo de moda Nietzsche, el nihilismo, el materialismo, el modernismo, la poshumanidad y tantas cosas. De ese gran reseteo de que él habla en el libro. Por lo tanto, yo creo que es bueno leerlo para darnos cuenta de eso, de dónde venimos, para saber a dónde podemos ir si seguimos cometiendo los mismos errores. Libro imprescindible, ya digo, libro de referencia. Y el otro, Toledo. ¿Qué decir de Toledo? De esa ciudad sagrada. Perdón, yo diría incluso más, una ciudad talismánica. Para mí el libro definitivo sobre Toledo, es decir, no solo por el tocho, no solo por lo grosor, no solo por el continente, sino también por el contenido. Habla ya desde los carpetanos hasta la Orden de Toledo, no la orden oculta de Toledo, sino la Orden de Toledo que a principios del siglo XX creó ni más ni menos pues que Buñuel, que Dalí y otros cuantos locos que quisieron hacer de Toledo su regia, su ciudad sagrada. Y fijaros, qué sorpresa cuando estoy leyendo el libro y me encuentro con un capítulo que habla de los reyes godos. Por Leovigildo, por Hervigio, qué capítulo más bueno. Ahí me he dado cuenta que es un auténtico experto este chico en los reyes godos. Pero definitivamente no se queda solo en los reyes godos. Sigue avanzando en la historia y da muchas claves de por qué tiene ese subtítulo, por qué Toledo está considerada una ciudad sagrada. Y efectivamente, ya no solo por todas las leyendas que hay alrededor de Toledo sobre la cueva de Hércules, por ejemplo, o sobre el Palacio Encantado o el Palacio de los Cerrojos, ya no solo por la maldición de don Rodrigo, ¿no?, que es el causante de esa pérdida de España, de ese reino visigodo con todas las consecuencias que hubo detrás, no solo porque fuera el custodio en Toledo de la famosa y mítica Mesa de Salomón, no solo porque en Toledo se dieran cita magos, nigromantes y alquimistas, como Enrique de Villena, por ejemplo, no solo porque allí coincidieran en distintas épocas, en distintos tiempos, grandes personajes, como pudo ser Gilberto de Aurillac, el que fue luego el Papa Silvestre II, el famoso Papa Mago. Bueno, pues estuvo un tiempo iniciándose en Toledo. O allí estuvo Juanelo Turriano con su famoso Hombre de Palo, el Autómata. O allí estuvo Bartolomé Lorenzo de Guzmán con su Pasarola. Allí estuvo el Greco con ese famoso y enigmático cuadro del Caballero de la Mano del Pecho. Y tantas personas. Allí estuvo la Escuela de Traductores de Toledo. No me quiero extender mucho más, pero allí está el Museo de la España Mágica. Ahí está, el único, está. inconfundible. Ahí está. Y allí viven, y allí actúan mis dos grandes amigos, mis dos grandes paladines, que son capaces de divulgar la historia como la divulgan, con estos dos libros. Porque para mí, y yo sé que para muchos de vosotros, son auténticos referentes, no solo de la historia, sino también del pensamiento mágico. Y estos dos libros, Hispanofilia y Toledo, dan fe de ello, lo demuestran claramente. Y estos dos libros no se hubieran hecho si no estuvieran aquí estos dos grandes artífices, para los que pido un aplauso. Para Adela, el Conde Aragonés, para Gonzalo Rodríguez. Bueno, Gonzalo recoge, vámonos. Después de esta no sé si qué podemos decir ya, ¿no? Solo podemos estropearlo. Solo podemos estropearlo Qué después exagerado. de esta presentación. Has dejado el listón muy alto. Para los próximos presentadores que tengamos van a tener que llegar muy alto. Bueno, pues vamos con ello. Tanto Gonzalo como yo, al ser hombres de la tradición, somos muy seguidores, somos muy fans del refranero castellano, ese gran pozo de sabiduría, y evidentemente hay un refrán que nos encanta y que seguimos, y es aquel que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Y evidentemente vamos con nuestros agradecimientos. Y el primero de ellos es a quien nos ha permitido estar esta tarde
hoy aquí reunidos, pasando un buen rato esta tarde primaveral de jueves 21, si no me equivoco, de abril, y dar las gracias a la librería Tercios Viejos. Hoy más que nunca las librerías son imprescindibles, son necesarias. Sin ellas la vida no es lo mismo, y más que nunca tenemos que apoyarlas, tenemos que estar con ellas, tenemos que comprar en ellas, tenemos que hacer, entre comillas, vida en ellas. Así que Tercios Viejos, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí esta tarde. El siguiente agradecimiento, pues evidentemente tiene que ser para el maestro de ceremonias de hoy, don Jesús, amigo. Thank you very much. Gracias. Amigo y maestro. Gracias. La verdad es que mucho, y hay que decirlo, mucho de lo bueno que nos ha pasado en los últimos años a nivel profesional y a nivel personal se lo debemos a Jesús Callejo. Así que, de verdad, no solo porque siempre que tienes la oportunidad nos invitas a la Escóbula de la Brújula, que esperamos que todos seáis seguidores de ese gran podcast, de ese gran programa. Sinceramente, de corazón, muchísimas gracias por permitirnos formar parte de tu vida. Gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar hoy con nosotros y no en casa viendo el fútbol, porque creo que hoy hay liga y demás historias, hay jaleos políticos, hay un montón de cosas por hacer, hace buena tarde, no llueve, después del mal tiempo que hizo ayer, y a lo mejor tienen otra cosa más interesante que hacer que ver a dos locos, por decirlo de alguna manera, hablando de sus libros. Y es que, si alguno de ustedes se pensaba que iban a venir dos tipos más o menos guapos, más o menos feos, bueno, Jesús ha dicho algo de belleza, vamos a tirar para allá, que van a venir aquí a hablar de Hispanofilia de Toledo, que han venido aquí a vender sus libros, a hacer una mera presentación aburrida, sin sustancia, simplemente para decir que cómo mola mi libro, cómpratelo, se equivoca por completo. Gonzalo. Efectivamente, vamos a ver, nosotros nunca nos planteamos ni las visitas guiadas, ni los libros que escribimos, ni los actos de presentación como un mero ejercicio profesional y de marketing. Nosotros lo que tratamos de hacer en todo lo que hacemos es una confrontación crítica con nuestro tiempo. Es decir, todo lo hacemos desde el ángulo de mirar críticamente los tiempos que corren. Y miramos críticamente los tiempos que corren porque las coordenadas desde las cuales nos movemos, y con esto quiero decir las coordenadas, vamos a decir, filosóficas, desde las que nos movemos, responden a una cosmovisión espiritual de las cosas. Nosotros miramos el mundo y no vemos solo fuerzas materiales en concatenación causal, sin ningún sentido, ni dirección, ni propósito. Es decir, estamos en las antípodas de la visión del nihilismo materialista de nuestro tiempo. Estamos en una cosmovisión espiritual que comúnmente se llama de la tradición. Nos gusta decir de la tradición sapiencial. Entonces, efectivamente, también, de manera... porque nos han criticado usando esta palabra, sois esencialistas. Claro, es que efectivamente somos esencialistas. Consideramos que los seres humanos no estrenan el mundo. Ninguno de los que estamos acá presentes ha estrenado la vida. Tiene detrás de sí una cantidad ingente de hombres, mujeres, lugares, experiencias, circunstancias que permiten que los que estamos acá estemos. Y solo ya, porque hay ese proceso histórico, antropológico y etnológico a tu espalda, mínimamente recibes un legado, portas una esencia que estaría bien actualizar. Porque si somos esencialistas también nos planteamos que es bueno vivir en esencia presente. Y con esto no estamos sino respondiendo, como ha señalado Jesús Callejo, al mandato de Apolo, que dice, conócete a ti mismo, llega a ser quien eres, conviértete en quien estás llamado a ser. Bien, pues solo puedes llegar a ser quien eres y convertirte en quien estás llamado a ser si previamente te sometes un mínimo a las disciplinas del autoconocimiento. Bien, pues el autoconocimiento, la cosmovisión espiritual, es la que nos guía y nos informa. Y es lo que está detrás de esta presentación, de estos libros y de todo lo que hacemos. Entonces, a partir de aquí, y si esta es la filosofía que nos mueve, lo que vamos a hacer en un primer momento, fijaos, es una introducción de las ideas fuerza de mi libro y de su libro, un desarrollo mínimo a partir del índice de los contenidos y un cierre final. No queremos ni mucho menos aburriros, claro que no, pero sí queremos trasladaros, por lo menos de algún modo, el eje vertebrador de nuestras ideas y cómo estas ideas se plasman, en este caso concreto, en Hispanofilia y en Toledo. Entonces, a partir de aquí, respecto de mi libro, Hispanofilia, España frente a su destino. Vaya, hispanofilia significa amor a España.
o amor a la hispanidad. Y España frente a su destino, ¿no? Mira hacia lo que tenemos delante, se coge de hombros, ¿qué vamos a hacer? Fijaos porque debajo del título hay una frase que yo creo que sintetiza un poco de lo que yo voy a hablar. Dice, claves históricas para el reencuentro sereno con nuestros orígenes, imprescindible para afrontar los retos del futuro. Fijaos, claves históricas para el reencuentro sereno con nuestros orígenes, imprescindible para afrontar los retos del futuro. Solo quien se reencuentra con sus orígenes, y si se reencuentra es porque los perdió. Hay una primera idea, nos hemos distanciado, hemos caído en el olvido de nosotros mismos. Entonces hemos caído en el olvido de nosotros mismos, hay que hacer ese reencuentro, y es desde ese reencuentro, que es un conócete a ti mismo, que puedes mirar hacia adelante y confrontar los tiempos que corren. A partir de aquí, claro, Hispanofilia no es un libro de historia, no es un estudio histórico, es un libro de filosofía de la historia. Hay una mirada filosófica al proceso histórico de España y en realidad al proceso histórico de Occidente. Hay una mirada filosófica. Una mirada filosófica que responde a esas coordenadas que he dicho al principio, las coordenadas espirituales. Ningún ser humano estrena la vida ni el mundo. Es consecuencia de todo un proceso que le antecede. Y no solo es consecuencia de un proceso que le antecede, sino que también, como nos gusta decir, conviene tener presente que todos vamos a morir. Que aquí todos estamos de paso. Y que una vida llamada en su horizonte último a la muerte y heredera de algo que viene detrás de ti, que te constituye, es una vida que no ya en términos de creencias sobrenaturales, sino de dotarse de significado y de sentido, es fundamental hacerse cargo de ella en esa orientación. En ese, esto tiene que tener un significado, esto tiene que tener un sentido. No puedes vivir como si estuvieras aquí arrojado a la casualidad, al azar, al nihilismo y el sinsentido, que es el rasgo propio de nuestro tiempo. Entonces, esta filosofía de la historia que nos mueve, lo primero que señala el libro es, en cierta medida, una toma de conciencia de la decadencia de nuestro tiempo. El libro tiene una mirada crítica respecto a nuestra época. Y lo explico muy brevemente. Yo digo que nuestra época es la época del progreso decadente. ¿Qué significa esto? Que la civilización contemporánea es la que tiene el mayor desarrollo económico, técnico y científico que hemos tenido jamás. Nunca hemos tenido mayor poder material sobre el mundo. Jamás había pasado en la historia de la humanidad que manejáramos cosas como un teléfono móvil en el que grabas un vídeo, lo mandas. Tenemos el mayor progreso en cuanto a la dimensión cuantitativa de la existencia que ha habido nunca. Pero igual que ha habido un desarrollo económico, técnico y científico sin par, consideramos que estamos viviendo una decadencia espiritual total. Estamos en lo que llamo yo la bancarrota espiritual, que se caracteriza precisamente por el olvido del ser, el olvido del autoconocimiento, el olvido del llega a ser quien estás llamado a ser, el olvido de no estreno la vida, son muchos los que me anteceden, y además esta vida está llamada finalmente a la muerte. Y no tiene sentido pasar por la vida sin dotarla de propósito, misión, encomienda y sentido. Entonces, el mundo moderno es el progreso decadente, es lo que yo llamo la civilización del nihilismo. Entonces, en el libro hay un elemento importante de reconocer que estamos en ese progreso decadente. Entonces, lo que se hace es reconocer una patología, una enfermedad del alma, una enfermedad espiritual, y a partir de aquí el libro también plantea cómo los paradigmas ideológicos de la modernidad, fijaos lo que digo, los paradigmas ideológicos de la modernidad, y su traducción en distintas ideologías políticas, liberalismo, socialismo, nacionalismo, comunismo, anarquismo, fascismo, la traducción de los paradigmas modernos en sus distintas ideologías contemporáneas, literalmente a nivel espiritual nos ha dejado a los pies de los caballos. El libro es muy crítico con el proceso ideológico de nuestro tiempo. Considera que al final, bien, nos ha conducido al gran progreso material, pero a la bancarrota espiritual. Y resulta que no solo de pan vive el hombre, y que no solo se pueden medir las cosas en la dimensión cuantitativa, hay también una dimensión cualitativa. En lo cuantitativo, el progreso ha sido enorme, en lo cualitativo, la bancarrota ha sido total. El libro señala, como he señalado ya en otros libros, en El poder del mito y demás, el libro señala cómo el hombre contemporáneo, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, están afectados de una profunda debilidad del alma. O sea, es sintomático que la depresión y la ansiedad y el insomnio sean plaga.
literalmente plaga. Entonces, todo esto no puede pasar desapercibido. Que una civilización genere hombres y mujeres débiles interiormente, mejor dicho, debilitados, abrasados y quemados por su propio mundo del progreso decadente, por su propia civilización nihilista. Entonces, frente a esta situación, frente a esta decadencia y patología, el libro propone un reencontrarnos con la sabiduría en un sentido mayúsculo, con lo que se llama la tradición sapiencial, que es desde la cual he argumentado y he desarrollado mis planteamientos. Ahora, si este es el elemento matriz de lo que he escrito, claro, yo luego todo esto lo traslado a España. Lo traslado al propio proceso histórico de España. Y veo qué papel ha jugado España en la civilización del nihilismo y qué papel no ha jugado en esa civilización. Y entonces vamos encontrando algunas ideas claves. Y es que el proceso histórico de España básicamente ha sido el de ser un obstáculo, un freno a la decadencia. En la comprensión de la historia y la tradición española hay perlas de sabiduría y virtud que te permiten confrontar la civilización del nihilismo. Hay más que aprender en el conócete a ti mismo y llega a ser quien eres en la tradición española que en la modernidad, que es lo que ha sido el proceso de los últimos 200, 300 años. Y frente a ese proceso de la modernidad, España sirvió casi de obstáculo providencial, se dice en teología, de catejón, de obstáculo providencial. Bien, pues para mí eso es importante. El vertir nuestra cosmovisión sobre la historia de España y ver que hemos sido más un obstáculo a la decadencia que una apuesta por la decadencia. Ahora, el libro también señala que hay un momento a partir del cual España es derrotada, el proceso de civilización hispánica, el proyecto de civilización hispánica fue derrotado a finales del siglo XVII. Entonces, a finales del siglo XVII España sufre una derrota histórica, la llamada Paz de Westfalia, y desde entonces nos hemos ido convirtiendo al modelo de civilización moderno. Y eso entonces, como ha señalado Jesús Callejo, que yo señalo que esta conversión al proceso moderno nos lleva al mundo actual, a la España actual, en la que yo digo que de nuevo, bienvenido sea el progreso económico, científico, técnico, el nivel de vida que hay en España, bienvenido sea, es que a nivel cuantitativo material no podemos sino dar gracias. Pero hacia adentro, España está en un proceso de olvido de sí muy fuerte. Yo digo que hay dos amenazas, la España inane y la anti-España. La España inane es la que tiene a bien desaparecer en el globalismo, la posmodernidad y el relativismo. Esa España vaciada de cualquier conexión e identificación con su proceso histórico, antropológico, con su tradición. Una España en la cual los sujetos no tienen ni el más mínimo interés en los elementos de sabiduría y virtud, de fe y honor, de tradición, de identidad e esencia, que dice mi compañero Daniel. Todo eso ha quedado fuera de la ecuación. Entonces la humanidad se despliega en España conforme a la disolución en el globalismo, la posmodernidad y el relativismo, la España inane. Pero es que luego encima hay otra cosa muy concreta en nuestro país, porque ese fenómeno de inanidad se da en todo Occidente. Todo Occidente está entrando en un ámbito de inanidad. Pero es que encima en España esa inanidad luego tiene una forma, por decir, de sombra, de oscuro, que es ya la anti-España, que es el finis Hispaniae. El poner fin, fijaos lo que voy a decir, poner fin a este país fracasado para reconvertirlo en la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Estas son palabras literales de un representante emérito del separatismo catalán. Poner fin a esta nación fracasada y reconvertirla en la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Entonces, la llamo anti-España no porque tenga yo afán de confrontar y pelear con nadie, sino porque literalmente es lo que es. Desmenuzar los infinitos lazos históricos antropológicos de las distintas personalidades regionales de España para atomizarla, balcanizarla en una o Confederación de Repúblicas Ibéricas o República Confederal de los Pueblos de Iberia, me da igual cómo la llames. Al fin y al cabo es una fragmentación y una atomización. Bien, pues, frente a la anti-España, frente a la España inane, hispanofilia. España frente a su destino. Asumiendo, y así lo planteo en el libro, que superar la España inane y superar la anti-España supone en gran medida reencontrarnos con nosotros mismos y desde ese reencuentro superar el nihilismo y la decadencia contemporáneas. Es decir, la civilización del nihilismo en parte se supera en nuestro país superando a la España inane y a la anti-España. Pero es que al mismo tiempo, directamente querer confrontar la decadencia contemporánea, directamente quiero confrontar el nihilismo, en nuestro país tarde o temprano te conduce a mirarle a los ojos a la España inane y a la anti-España y decir, vosotras dos no servís. Si queremos superar la civilización del nihilismo, ni la España inane ni la anti-España me van a servir. Entonces todo esto lo voy desarrollando en el libro
lo voy poniendo en relación como si fueran capas, como un sistema de capas que permite levantando uno llegar a la siguiente y desde la de más abajo subir a la de arriba por capas hasta desmenuzarlo todo y a partir de aquí, claro, plantear que hay una alternativa española, es decir, hay una alternativa para España, ya sea al globalismo, ya sea a la posmodernidad, ya sea a la balcanización. Hay una alternativa española que desarrollarla es al mismo tiempo desarrollar una herramienta contra el nihilismo. Claro, a partir de aquí, en el libro hay una pista importante de reencuentro con eso que, como dice mi compañero Daniel, he dicho antes, identidad, esencia y tradición. Bien, pues en el libro resulta que el último capítulo es un anexo. El anexo se llama La capital espiritual de España. ¿Cuál es para mí la capital espiritual en sentido significativo de nosotros mismos? Toledo. Entonces, para mí no se puede entender la historia de España sin Toledo y entender la historia de Toledo te permite entender la historia de España. Amén. Yo voy a continuar con una pregunta que imagino que será que sí la respuesta mayoritaria, pero bueno, para asegurarnos. Levantad la mano todos los aquí presentes que hayáis estado, que hayáis visitado Toledo. Yes, correcto. Ahí está. Creo que si no el 100%, el 95%. El que no lo haya visitado, echarle, por favor. Vale. Y yo ahora os pregunto, ¿habéis sentido, habéis visto, habéis comprendido que Toledo es una ciudad especial? ¿Estáis de acuerdo? Ya me diréis, sí, es que es muy bonita. No, Toledo no es especial porque sea bonita. Eso es algo obvio, que salta a la vista. ¿Por qué Toledo es una ciudad especial? Porque es algo que se palpa a distintos niveles. Esto no, lo que vamos a desarrollar ahora no es que sea toledanismo desbocado, no es chauvinismo, no es amor por la patria chica, no es dos tipos barbados que vienen de Toledo hablando mucho de su ciudad como dos catetos que salen del pueblo por primera vez. No. Si decimos que Toledo es una ciudad especial es porque manejamos una serie de ideas claras, rotundas y, ojo, hasta taxativas. ¿Cuáles son las ideas fuerza de Toledo? ¿Cuáles son las ideas fuerza que yo defiendo en este libro? La primera de ellas es el subtítulo mismo, Ciudad Sagrada. Hoy en el siglo XXI, historiadores pueden hablar de ciudades sagradas, de conceptos sagrados. Por supuesto. No se puede entender el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, sin el concepto sacro, sin la sacralidad. Pero vamos con el diccionario de la lengua española, un libro fundamental. ¿Qué es sagrado, según el diccionario? Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Toledo, evidentemente, lo está. Y lo sigue estando. No hay que olvidar que en Toledo seguimos teniendo la catedral primada. No está Jerusalén, no está Roma. Ahora hablaremos. Pero ojo, este mismo diccionario tiene una segunda acepción y dice: sagrado es aquello que es objeto de culto por su relación con las fuerzas sobrenaturales. Por supuesto. El mito y la leyenda toledana la conectan, de hecho, con ese otro lado. Y es que Toledo es una ciudad sagrada por episodios religiosos, históricos, culturales, mágicos, por la leyenda que la rodea, por ser un auténtico foco de atracción. Aunque hoy en día seguramente ese foco de atracción obedezca a que ha llegado Semana Santa y se ha llenado de turistas. Y turistas que a lo mejor no han tenido una conexión directa con lo que significa la Semana Santa toledana. Da igual, pero sigue llamando la atención. Prácticamente casi todos los españoles, europeos e hispanoamericanos quieren ir a Toledo. Por algo será. Y evidentemente, Toledo es una ciudad sagrada por su propia mitología. Pero es más. Una idea que se incide mucho en ella en el libro es que es nuestra Jerusalén. Y claro, a alguno le puede parecer una palabra exagerada. ¡Guau! ¿Toledo como Jerusalén? Pues salvando las distancias, Toledo es la Jerusalén de Occidente. ¿Por qué? Porque es una ciudad sagrada para las tres religiones, para cristianos, judíos y musulmanes. Y no caigo aquí en el tópico, no caigo en el presentismo, no caigo en ciudad de tolerancia. No voy por ahí. Toledo es una ciudad sagrada, es una Jerusalén para cristianos, judíos y musulmanes, porque es una ciudad por la que vivir y por la que morir, por la que amar su conquista y llorar su pérdida, por la que coexistir, porque es lo que hicieron cristianos, judíos y musulmanes, coexistir, generar una coexistencia que no se veía en ningún otro lugar
de Occidente, el norte de África o de Oriente Próximo. Una ciudad por la que levantar joyas arquitectónicas, crear obras de arte, escribir textos únicos, prácticamente y entre comillas y salvándonos las distancias, un pequeño reino de los cielos. Pero por supuesto, hay más. Toledo es nuestra Roma. Toledo es nuestra Roma. Es nuestra Urs Regia. Es una ciudad que tiene una presencia constante a lo largo de toda la historia de España. Es una ciudad que es la capital del germen de este país, del germen de España. ¿Cuál es el germen? El reino visigodo de Toledo. Una ciudad que fue el corazón de un imperio, no capital imperial. Ese concepto no existía, pero sí fue el corazón del imperio de Carlos V. Una ciudad que es un remedo de las dos grandes ciudades imperiales prácticamente de Occidente, Roma y Aquisgrán. De hecho, nosotros hay una idea que desarrollamos en una de las visitas que hacemos al Museo Arqueológico Nacional, las cuales evidentemente recomendamos, y hay una idea en la cual defendemos que Roma nos aporta el concepto de romanitas, el sentimiento de pertenencia a un proyecto único, que Aquisgrán con Carlos V nos aporta la cristianitas, y que después, con Carlos V, tenemos la hispanitas. Pues bien, la ciudad en España que mejor ejemplifica, que mejor refleja, que mejor muestra, que mejor traslada la romanitas, la cristianitas y la hispanitas, amigos y amigas, es Toledo. Por tanto, y a partir de estas premisas, de estas ideas fuerza, podemos hablar de algo que ya ha mencionado Gonzalo, y es que Toledo es la capital espiritual de España. Y evidentemente, no estamos diciendo que la capital tenga que dejar de serlo Madrid. Madrid, por historia, por población, por economía, por comercio, tiene que seguir siendo la capital de España. Esto es algo obvio. Pero es que nosotros estamos hablando de otra cuestión. Si buscamos una ciudad idónea, ideal para sumergirnos en la historia de España, una ciudad que resuma la historia, la esencia, el legado de este país, esa ciudad es Toledo. Yo creo que los 40 y tantos millones de españoles, si nos dijesen, busca una ciudad para explicarle a alguien lo que significa y ha significado España, esa ciudad es Toledo. Y esto no es una cuestión política. No es una cuestión política, lo ha dicho Gonzalo. Nos movemos en los campos de la identidad, de la tradición y de la esencia. Es un concepto espiritual. Un concepto donde se da una gran importancia al valor simbólico. Es importante que entendamos el valor simbólico de Toledo. Es algo que comentaremos. ¿Y en qué nos basamos, insisto, para proyectar todo esto? Pues en la importancia de Toledo, por ejemplo, en época carpetana. No voy a decir que Toledo fuese la capital de la Carpetania, pero sí las fuentes romanas ya nos muestran que Toledo era una de las ciudades preeminentes de los carpetanos, de ese pueblo que ocupaba el centro peninsular. También el Toletum romano. Esto es algo que la arqueología nos va mostrando cada día más. Si Toledo tenía un circo romano para más de 15.000 habitantes, algo que no era muy común en el Imperio Romano, es porque evidentemente ese Toletum romano, no decimos que sea Tarragona, que sea Mérida o que sea Córdoba, pero sí que era algo más de lo que se pensaba. Por supuesto, la Urs Regia visigoda, santo y seña de lo que ha sido la historia y el mito toledano. Toledo fue el corazón de un reino taifa, seguramente el reino taifa más importante que surgió en la península ibérica tras el desmembramiento del califato de Córdoba, fue el reino taifa de Toledo. Pero Toledo fue el gran referente de la Reconquista. Cuando Alfonso VI, rey de León y de Castilla, reconquista Toledo, no fue algo más. No fue algo más. Fue algo que resonó en todo el norte cristiano y el sur musulmán. De hecho, el gran objetivo de almorávides y almohades posteriormente es reconquistar Toledo para los musulmanes. Pero es que, ojo, la reconquista de Toledo es un hito que resuena en toda Europa. Y Toledo fue y es la cabeza religiosa de un reino. Allí tenemos al arzobispo primado de España. Allí tenemos la cabeza, insisto, religiosa de este país, la catedral primada, la iglesia más importante de este país, está en Toledo. Pero Toledo también fue rebelde, con los comuneros, y luego los mencionaré. También fue imperial, con Carlos V, en el siglo XVI. Pero es que, ojo, Toledo, abundando en ese concepto de foco de atracción, fue un baluarte de las letras y de las artes. En definitiva, Toledo es España y España es Toledo.
Y para comprender, yo creo que lo que es Toledo y España en un concepto un tanto más global, para comprender lo que es el destino de España, es necesario recurrir a libros que traten de España. Pero no que traten de España de una manera histórica, cronológica, que esos hay muchos y muy buenos, sino que traten el significado de España, puesto que hay un vínculo con todo lo que acabo de comentar. Y evidentemente es aquí donde emergen libros como Hispanofilia. A mí lo que me gusta de Hispanofilia, del libro de mi frater Gonzalo, es que es un libro escrito sin filtros, que rompe ideas preconcebidas. Y sobre todo, yo creo que lo mejor, lo más interesante, lo que yo más resaltaría para incitar a que la gente fuese a leerlo, es que es un libro escrito sin miedo. Hoy en día, una de las cosas que más abunda a la hora de hablar de historia, de identidad, de tradición, de esencia, es el miedo. A todos niveles. Y ya en las redes sociales, ni os cuento. Y el miedo lleva la ira. Y la ira lleva el lado oscuro. O sea, no trae nada bueno. Nada bueno. Por eso, todas aquellas cosas que se hacen sin miedo son de las buenas. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, el libro está escrito sin ningún tipo de compromiso ni componenda. No tengo la más mínima intención ni de caer bien ni de caer mal. Es decir, vamos hasta el final con nuestras ideas y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, mirad, estamos planteando cómo, a través de Hispanofilia y de España frente a su destino, del libro que yo he escrito, vamos a tener una filosofía de la historia y una filosofía del propio proceso histórico y personalidad de nuestro país. Y al mismo tiempo esto lo relacionamos con la ciudad de Toledo. Para nosotros, como hemos dicho, es la capital espiritual. Entonces van como dos líneas que se interconectan entre sí. Ahora, claro, el ángulo en el que yo estoy en este libro, como he dicho, es una mirada crítica, porque considero que estamos en un proceso de decadencia que en España se manifiesta de manera evidente, con la España inane y la anti-España. Entonces, mi libro, a partir del índice, os voy a comentar, se divide en dos partes. Una primera parte, que yo llamo el problema español, donde básicamente voy a hacer referencia a esa España inane, a esa anti-España, y voy a ya señalar cómo las dos tienen un origen histórico, está muy vinculada también a la leyenda negra, a la narrativa negro-legendaria, a la propaganda anti-española que se desarrolla en Europa durante el siglo de oro español, lo que es la lucha de los protestantes contra la monarquía hispánica. Y luego una segunda parte, que directamente la llamo el reencuentro de España consigo misma. Es decir, frente a esta situación de olvido de sí, que afecta a la anti-España y a la España inane, frente a esta situación de olvido de sí, el reencuentro de España consigo misma. Entonces, en la primera parte, comienzo con un capítulo que es España en el laberinto. España en el laberinto. Donde trato de hacer una especie de cartografía o mapa de la problemática ideológica identitaria que tenemos. Estamos metidos en un laberinto del que parece que no se puede salir. Donde apenas hay ideas transversales capaces de cruzar a los de izquierdas con los de derechas, a los de derechas con los de izquierdas. Todo está confrontado en un laberinto aparentemente irresoluble. Bien, pues yo hago cartografía de ese mapa para salir de él. Cuando te dan un mapa de un laberinto, ya sabes salir. Bien, pues yo trato de hacer un mapa del laberinto. Y decir, nos hemos enredado así y vamos a salir así. Claro, una vez he señalado eso en ese capítulo, en esa salida del laberinto, señalo que es importante esa disciplina de autoconocimiento. Y escribo un capítulo que se llama El proceso histórico de España. ¿Fracaso o esperanza? ¿Hemos fracasado de verdad? Como plantea ese señor separatista que he mencionado antes, que decía, el país fracasado que hay que dejar atrás. Hay que refundarlo, Confederación de Repúblicas Ibéricas. ¿Hemos fracasado o en realidad estamos en una situación esperanzadora para darnos un nuevo rumbo? Yo considero que es así. Estamos en una situación esperanzadora para darnos un nuevo rumbo. Pero también es verdad que, igual que en el libro señalo que las ideologías modernas, los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, nos han dejado al pie de los caballos, yo digo que todavía no tenemos la herramienta ideológica, política que nos saca de esta situación. Es decir, no podemos decretar todavía, con lo que tenemos en el presente, cómo será nuestro futuro más allá de esta decadencia. Pero sí señalo en este capítulo cómo podemos ir forjando o preparando la contestación. Podemos ir forjando o preparando la respuesta que nos permite ir más allá de la situación patológica que tenemos a día de hoy, de España inane, de anti-España, de liberalismos, socialismos, nacionalismos, comunismos, etc. Entonces, no tenemos cuál es la herramienta ideológico-política que trasciende la situación actual,
pero sí doy pistas de hacia dónde debe avanzar y desde dónde se debe nutrir, que obviamente tiene que ver con esas coordenadas espirituales de la tradición sapiencial. Aquí yo señalo que comprender el proceso histórico de España tiene que ver mucho con entender una primera etapa, que es la de los celtíberos, romanos y godos. Fijaos qué largo proceso histórico. La España prerromana, la España romana, la España cristiana y goda. Ese es el momento casi fundacional, ese es el zócalo. Luego hago referencia a la invasión musulmana y lo que se conoce como reconquista, que es fundamental para entender quiénes somos. Porque la reconquista se articula a través de 3 mitos, que es el mito del reino perdido, el mito de Santiago y el mito del imperio. El reino perdido, que es el reino visigodo, el mito de Santiago, que es la leyenda del hijo del trueno, Santiago Matamoros, que acompaña a los cristianos, y el mito del imperio, que es la unión de los reinos con un proyecto común, con Alfonso VII proclamándose emperador de todas las Españas y enterrado en la Catedral de Toledo, por cierto. Luego hago referencia al problema del nacionalismo en España y el debate sobre nuestro país en ese ámbito de los nacionalistas. Entonces, dejarme, voy a leer un fragmento muy breve, porque es que cuando vas a las fuentes mismas de los separatistas, resultan a veces chocantes. Fijaos, digo así. Fijaos lo que voy a leer, dice: son grandes, totales e irreductibles, fijaos que 3 palabras, son grandes, totales e irreductibles las diferencias que separan a Cataluña de Castilla, Galicia, Vascongadas o Andalucía. Estas son palabras de Prat de la Riba, que es uno de los autores fundamentales de la ideología separatista. Entonces, Prat de la Riba tiene sus narices de decirnos a todos que las diferencias entre Cataluña y el resto de España son grandes, totales e irreductibles. Bien, yo creo que esto no es verdad. O sea, conviene, en el libro lo señalo mucho, saber si cuando alguien sostiene una idea política o del tipo que fuera, decir, pero esto es verdad. Esto que tú dices es verdad. Porque si es verdad, bueno, pues a lo mejor venga, autodeterminación, pero si no es verdad que las diferencias son grandes, totales e irreductibles, ¿de qué coño estamos hablando? Entonces, en ese capítulo, el problema del nacionalismo en España y el debate sobre España, lo subrayo. Digo, hay que saber si esto que dicen es verdad. Porque si no es verdad, no sé ni qué hacemos discutiendo. Porque aquí lo único que cuenta es la verdad de las cosas. En el libro se insiste en que existe la verdad de las cosas. Existe la verdad histórico-política y antropológica de Cataluña, de Castilla, de España en su conjunto. Existe eso. Tendremos que atenernos a esa verdad y a esa realidad para convivir, no podemos inventárnosla. Y menos podemos inventárnosla con ese sesgo de la autodeterminación, que al final supone como una especie de identidad a capricho. No, hombre, no. Existe la realidad, aceptemos la realidad y articulemos la convivencia de la realidad de las cosas. Entonces, en esos 2 capítulos, el problema del nacionalismo en España y el debate sobre España, trato de confrontar estas cuestiones hablando de la verdad de las cosas, ¿no? Son grandes, totales e irreductibles. Joder. Bueno, pues eso no es verdad. Empíricamente no es verdad. Luego tengo otro capítulo que se llama España y la cuestión territorial en la Constitución de 1978. Claro, es que en la Constitución recordar que se dice que la nación es única e indivisible, pero está integrada por regiones y nacionalidades. Y nos explica qué cosas son las nacionalidades. Pues yo cuento quién metió esa palabra, nacionalidades. Yo explico por qué en ese artículo pone España es una con distintas regiones. Pero aparte de regiones hay otra cosa, que no se define. La Constitución no define qué son, que son las nacionalidades. Bien, las nacionalidades es una cosa que se mete con cuña por parte de una connivencia que va a haber entre las izquierdas en ese momento, vamos a decir, poscomunistas, me atrevería a decir casi, entre las determinadas izquierdas, no todas, determinadas izquierdas, y los separatistas. ¿Por qué? Porque para el proceso constituyente español, la Constitución 78 es un punto ya de llegada, ya hemos llegado, hacemos una Constitución, somos una democracia. Bien, pues al meter nacionalidades, lo explico en el capítulo, los separatistas dicen, no, esta Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida. Porque con la excusa de esa palabra, cada 2 por 3 vamos a decir, ¿cuándo esas nacionalidades van a tener nación propia? Porque ellos van a decir, una nacionalidad es una nación pendiente de algún día tener su propio Estado. Es decir, en la propia Constitución hay una contradicción interna que la Constitución no resuelve. Porque no define qué cosa es la nacionalidad. Bien, yo doy una respuesta y una alternativa. Digo que en un texto legislativo, si aparece un término sin definir, solo lo puedes definir a partir del propio texto, derivándolo de ese propio texto. No puedes traer la definición de fuera. No puedes hacer como hacen los separatistas y decir, bueno, pues entonces una nacionalidad es una nación que algún día tendrá Estado. La autodeterminación tendría que llegar a partir de la Constitución. Yo digo, no. Si no viene definido, y al mismo tiempo se ha dicho que la nación es una e indivisible, una nacionalidad no es sino lo que es, una región con especial personalidad histórica, con una lengua propia, ¿verdad? Una región con una especial cariz. Pero vamos, que aún así, la Constitución ahí va cabalgando una extrañísima y difícil contradicción. Y luego hay un capítulo que se llama directamente Regenerarse o morir.
donde digo que una nación no puede vivir un proyecto político, de hecho un proyecto de cualquier tipo, de pareja, de familia, de empresa, no sé, no puede progresar ni avanzar en lucha consigo mismo, en duda constante sobre sí mismo. Tú no puedes estar en un proceso constante de deconstrucción de tu personalidad, de deconstrucción de tu identidad nacional, de deconstrucción de tu familia, pareja, no. Al revés, todo tiene que ser un proceso de construcción. Entonces, en Regenerarse y Morir, digo, o nos regeneramos, nos rearticulamos y nos volvemos a vertebrar, o si seguimos con este juego, pues es un juego suicida. Bien, pues frente a ese suicidio, que no nos apetece, a mí no me apetece, ¿verdad?, suicidarme, la segunda parte, que se llama El reencuentro de España consigo misma, donde empiezo, fijaos, con un capítulo que es España y el mito del reino perdido. El reino perdido es un arquetipo, es una idea arquetípica, que en España se dan las leyendas de la cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo, y en la propia realidad histórica del reino visigodo que se pierde y que los reinos cristianos quieren restaurar. La Edad Media en España es el anhelo de restauración de ese reino perdido. Nosotros decimos que la Reconquista no es correcto llamarla así. A la Reconquista hay que llamarla la Restauratio. La restauración de la España perdida. Porque así se plantea en el Romancero Viejo. Así se plantea en los textos de Alfonso X el Sabio cuando escribe Historia General de España. El reino que tuvimos lo perdimos y ahora debe ser restaurado. Ahora, cuando se restaura, con la conquista de Granada, por decirlo así, cuando se restaura, lo que se restaura es ya con una estructura imperial. No está con la centralización que llegó a tener época visigoda. Se restaura con una estructura imperial que supone una descentralización, una especie de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Esto es una clave de la personalidad de España, es una en la diversidad y diversa en la unidad. Creo que es la mejor manera de entender la personalidad histórica de España. Unidad en la diversidad, diversidad en la unidad. Y es entonces que ahí paso a hablar del Imperio Español. Pero yo lo que no hago no es contaros la historia del imperio, sino hablo de cuál es el significado espiritual del Imperio Español. Porque el Imperio Español tiene una alta potencia contra el nihilismo. Si el nihilismo es la falta de sentido de las cosas, si es la falta de propósito, si es el vaciado, el olvido de sí, si es, por decirlo así, lo contrario al conócete a ti mismo, resulta que la España imperial responde a una doctrina teológica que se conocía como la gracia suficiente. Yo la desarrollo, no voy a entrar aquí ahora a desarrollarla, que es muy interesante. Porque la gracia suficiente es la traducción en términos de teología española del siglo XVI, fijaos lo que he dicho, traducción en términos de teología española del siglo XVI, de uno de los principios fundamentales de la tradición sapiencial. Y es que la esencia del sujeto es siempre espiritual. Y esa esencia nunca queda alienada. Pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia, las miserias del mundo y de la vida, y las miserias de nuestros propios errores y defectos, no alienan esa esencia. Quien niega esa esencia y la posibilidad de hacerla presente, quien niega a los hombres la posibilidad de vivir en esencia espiritual presente, son los luteranos y el integrismo islámico. Lo señalo en el libro. Lutero cuando dice, solo la fe, no hay obras, el ser humano no puede hacer obras meritorias. El héroe y el santo, arquetipos fundamentales del pensamiento tradicional, fuera de la ecuación. El hombre solo es, como dice Lutero, una puta, que a veces la monta el Dios y a veces la monta el diablo. No hay nada en ti que te permita, como se dice ahora, empoderarte de tu vida y de tu persona. Bien, eso es doctrina luterana. De otra manera, el integrismo islámico viene a decir lo mismo. Dice, entre Dios y los hombres hay un abismo insalvable. Lo único que puedes hacer, como la distancia es tan grande entre el reino del espíritu y el reino del mundo, como la distancia es tan grande, lo único que puedes hacer es obedecer unilateralmente la palabra revelada, los puritanos. Recordar que el mundo luterano empezó como puritanismo. Entonces yo digo, la deriva puritana integrista y el relativismo espiritual, el mundo moderno, el nihilismo, tienen un mismo origen: negar la gracia suficiente, negar la chispa divina del corazón del hombre, la esencia espiritual. Bien, pues quien confronta eso a nivel político, histórico, cultural, teológico, es el Imperio Español. Luego hago una referencia obviamente a Cervantes, nuestro gran escritor, nuestro gran libro, y escribo un capítulo que se llama El Quijote como revulsivo. Yo digo que hay que volver a leer el Quijote y leerlo más allá de Cervantes, o sea, más allá de lo que quisiera Cervantes contarnos. En el Quijote ocurre una cosa interesante, y es que Don Quijote lee libros de caballerías, de, entre comillas, leyendas, y se vuelve loco. Se cree que hay dragones y gigantes y va a salir al campo y se va a encontrar con un dragón. Lo siento, los dragones no existen, no vas a ver dragones. Pero los que se encuentran con Don Quijote buscando dragones se burlan de él. Dicen, ¡ah, qué tonto! Se cree que en esta vida hay ideales. Esto, vaya idiota. Bien, pues yo digo que el Quijote como revulsivo lo que te dice es, los dragones no existen, pero el argumento de la vida es derrotar al dragón.
Los gigantes no existen, pero la vida se viene a entrar en el bosque oscuro, derrotar al dragón y rescatar a la princesa, como dice Joseph Campbell en el mito del héroe, en el camino del héroe. Y luego, ojo, fijaos, a día de hoy cuando dicen, no, Dani es un esencialista, como queriendo desacreditarle. Cervantes es un esencialista. Cervantes escribe una obra de teatro que se llama La Numancia, el cerco de Numancia, donde dice que los celtíberos de Numancia son los primeros españoles. Y que los españoles descendemos de los numantinos y tenemos que emular su vis heroica, su vis de coraje y valor. Bien, pues yo pienso igual. Digo, vaya, tengo que elegir entre las ideas que sobre España sostiene, no sé, el separatismo o la idea que tiene de España Cervantes en su Numancia. Yo lo siento, me posiciono. Estoy en contra de la España inane, estoy en contra de la anti-España, y para saber qué cosa soy como español y cuál es mi país, yo leo El cerco de Numancia de Cervantes. Me fío más de Cervantes que de ningún político contemporáneo. Y si Cervantes en su Numancia dice, esos que ahora son derrotados por Roma, algún día tendrán un imperio, son nuestros antepasados y debemos aprender de su valor, vaya, ¿qué pasa? ¿Le tiro a la basura a Cervantes? Le digo, este es un facha. Pues no voy a decir que Cervantes sea un facha por escribir La Numancia, ¿verdad? Luego hay un capítulo importante que es España y el ideal del caballero. Una civilización, si es verdadera, propone una idea de hombre, un ideal antropológico que te eleva. El mundo moderno, el ideal antropológico que pone sobre el tapete es el sujeto posmoderno. Pura compulsión, que solo tiene apetitos y gustos y me gustas y likes y no sé qué. El sujeto posmoderno es una calamidad. Bien, pues el sujeto que propone la civilización hispánica es el ideal del caballero. Y lo desmenuzo porque es así, cuáles son las claves del ideal del caballero. Y finalmente tengo un capítulo en homenaje a mi compañero Daniel. Un capítulo que se llama Educación visigoda. Y digo, ¿cómo que educación visigoda? Sí, es que la aristocracia guerrera de los visigodos recibió un manual para educar a sus jóvenes, escrito por San Isidoro de Sevilla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el manual de educación visigodo? Que yo le cojo y digo, vale, pues vamos a quitar lo que ya no se puede aplicar, porque no vamos con espada a caballo como los visigodos, pero en el manual de educación visigoda, de verdad, hay toda una guía para formarte como persona, para mantenerte lúcido, despierto, fuerte y libre. Vamos, que creo que los programas de enseñanza en España harían bien en revisitar la educación visigoda de San Isidro de Sevilla. O mejor aún, ya está perdida la educación, ¿verdad? La política lo destroza todo. Los jóvenes rebeldes que no quieran ser educados en la necedad, la estupidez, la debilidad y el nihilismo, los jóvenes que quieran ser fuertes y no ser los memos y moñas que a día de hoy estilamos en Occidente, que cojan la educación visigoda de San Isidro de Sevilla. Vaya, joder. No había terminado, pero está bien. Y finalmente, bueno, pues ya termino, ya paso la palabra a mi compañero. Finalmente hay un epílogo que se llama La alternativa española, donde yo digo que España tiene una alternativa que ofrecer. Hay una vía. Bebiendo en nuestras fuentes históricas, bebiendo en Cervantes, bebiendo en la literatura del siglo de oro, en lo que llamo el fe y realismo superior, bebiendo en el lamento del padre de Melibea. ¿Conocéis la Celestina? Melibea se suicida. ¿Cómo le enseñan eso en el colegio? O sea, una obra de la Baja Edad Media, por un mal de amores, la joven se suicida. El lamento del padre por la muerte de su hija tiene una hondura filosófica y es cultura popular, ojo. La Celestina no es una obra sofisticada que se escribe en una torre de marfil para que la lean 4 eruditos académicos. Es una obra que lee el pueblo llano. En el lamento del padre de Melibea por la muerte de su hija hay unas pirlas de sabiduría de hondura que, joder, es que tienes un tesoro ahí para esclarecer tu entendimiento y darte una personalidad sólida. Venga, a la mierda, pon el Netflix. Venga, coño. Bueno, pues, alternativa española. El epílogo al final es, hay que darnos a nosotros mismos una alternativa. Necesitamos una alternativa más allá de la España inane y de la anti-España. Necesitamos una alternativa más allá de la civilización del nihilismo. Entonces, dejarme que lea un fragmento y con esto cierro, porque luego me paso de tiempo y mi compañero me regaña con razón. Entonces, dejarme, que lo tengo por aquí. Porque, a ver, es un breve fragmento que yo creo que sintetiza un poco lo que estoy tratando de plantear en el libro. Digo, este no es un libro de política. Es un libro de cosmovisión, de concepción del mundo, de religión y de tradición sapiencial puesta en relación a España, pero puesta en relación también a Europa y Occidente. Para con todo ello apuntar hacia una salida respecto del marco actual completamente patógeno. Una salida tanto en lo relativo al colapso general que suponen el globalismo y la posmodernidad,
como una salida en lo que supone el colapso particular de España, en el cáncer secesionista y en la España inane. Unos y otros, la España inane y la anti-España, expresión especialmente manifiesta de la forma concreta que adopta el nihilismo en nuestro mundo, en España. Así que hay una vía más allá de una y otra posibilidad. Hay una vía más allá del colapso general de la posmodernidad y del finis Hispaniae de la anti-España y la España inane. Hay una alternativa española al Kali Yuga, como se dice en la India, la Edad Oscura. Hay una alternativa a superar el nihilismo moderno desde nuestro país. Bien, pues para sembrar, forjar y preparar esa alternativa, este libro. Ahora, para bajar de este libro a lo concreto, para bajar a los detalles de este proceso, ir encontrando todas las claves del mismo, visitemos la ciudad de Toledo. Conozcamos los pormenores de su proceso histórico, de sus personajes, sus anécdotas, de sus mitos y leyendas. Y es como si de repente fuera una pequeña, no sé, como una mirilla por la que te asomas, ¡paf! Y ves de repente con claridad, bueno, pues la historia de tu país, que es casi la historia de ti mismo. Y para eso, el libro de Daniel. Muchas gracias, Gonzalo. Pues yo en verdad en los próximos minutos, 10, 12 minutos más o menos, de nuevo voy a redundar y de nuevo voy a justificar, argumentar de una manera total y absolutamente indiscutible, y remarco lo de indiscutible, insisto, ¿por qué Toledo es el corazón de España? ¿Por qué no está Jerusalén? ¿Por qué no está Roma? ¿Por qué nada de lo que ha pasado en nuestra historia, y hablo de historia de España, ha sido casual y ha pasado en Toledo? Este libro, el libro de Toledo, hay que decirlo, es un libro muy pandémico. ¿Y qué quiere decir esto muy pandémico? Pues me van a entender perfectamente. Es un libro que se pergeña, que surge en el ya lejano otoño de 2019. Qué felices éramos, otoño del 19. Pandemia, ¿qué era eso? Guerra en Ucrania, ¿qué era eso? Gasolina 2 euros, ¿qué era eso? Aceite de girasol que desaparecía del Mercadona, ¿qué era eso? Pues en ese momento, en una reunión con Félix Gil, editor de la Feria de los Libros, me enseña un libro titulado Jerusalén, escrito por Montefiore, publicado por Crítica, y me comenta que cómo poder trasladar lo que es Jerusalén a España. ¿Qué ciudad de España puede asemejarse, salvando distancias, a Jerusalén y plasmarlo en un libro? Y es ahí donde surge, donde nace el proyecto de Toledo. Un libro que empieza a escribirse en verdad, pues prácticamente el día después que Pedro Sánchez decreta el estado de alarma, que si no me equivoco creo que fue 14 o 15 de marzo de 2020, pues qué mejor manera que aprovechar el tiempo de la pandemia, del encierro, que lanzándose a escribir este libro. Un libro que yo creo que desde la portada ya tiene las cosas muy claras. Además yo creo que es una portada rotunda. Yo quedé encantado cuando la vi. Es la vista que todos conocemos, la vista del valle. De hecho, hace poco a Toledo nos han dado el premio a panorámica más bonita del mundo, panorámica nocturna, y yo creo que es algo más que merecido. Un libro, además, que desde título, subtítulo y contraportada deja las cosas claras de dónde van a ir los tiros. Un libro que arranca con una introducción justificativa del porqué de este libro. Un libro donde se alaba la historiografía toledana. Como ha dicho Gonzalo, no estrenamos el mundo. Nada de lo que hacemos nosotros surge por generación espontánea. Este libro de Toledo se ha podido hacer porque ha habido antes otras personas que han leído, escrito, trabajado y analizado sobre la ciudad de Toledo. Y evidentemente al César lo que es del César. Y eso se alaba en el libro. Y luego, por supuesto, se dice el por qué este libro tiene un toque diferente. A uno le parecerá mejor o a otro le parecerá peor. Pero se incide en su toque diferenciador. Y posteriormente arranca con una estructura cronológica clara, atractiva y con un tamaño lógico. ¿Y qué quiero decir con un tamaño lógico? Me explico. Evidentemente que por mucho que te gusten los godos, por mucho que te guste la Reconquista o que te guste el siglo XVI, no puedes hacer un capítulo de 300 páginas, y por mucho que el siglo XX pueda parecer un poquito menos épico, hacer un capítulo de 50. No. Tú tienes que ser justo y equilibrado. También para que se pueda hacer una cosa con este libro, y es que teniendo una mínima base de historia general, de cultura general, tú puedas leer el capítulo que quieras. Que no tengas por qué empezar desde el principio. Voy a empezar por el siglo XVIII. Me apetece hoy. Hoy quiero ir al siglo XVI. Hoy quiero ir a la época musulmana. Que puedas hacerlo. Y ojo, cada capítulo se cierra con algo especial, algo que la verdad que mucha gente me ha ido comentando que le ha gustado
y que a algunos le ha llamado la atención. Y es que cada capítulo se cierra con su correspondiente marco legendario. Esto no es un libro de leyendas de Toledo, para eso ya hay muchísimos y muy buenos. A través de la historia de las leyendas de Toledo podemos llegar a la historia de Toledo. Es más, a través de las leyendas de España podemos llegar a la historia de España. Lo hizo un buen amigo. La historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Las leyendas, los mitos, no son, como dice Gonzalo, no son cuentecitos que se narran a los niños para que se vayan a la cama a dormir bien. No. La mejor manera de conocer una época, de adentrarnos en un periodo histórico, es saber cómo sentía la gente, cómo pensaba la gente, cómo afrontaba la realidad la gente. Y las leyendas y los mitos para esto son algo determinante, fundamental, un arma de conocimiento total y absolutamente pura, si sabes quitar el grano de la paja. Y a partir de aquí nos adentramos en lo que es el auténtico desarrollo cronológico de la historia de Toledo, que no deja de ser en verdad una historia de España. Arrancamos con el Paleolítico y los carpetanos, con los primeros toledanos, que podemos llamar, ¿no? Esos carpetanos, con ese primer gran prohombre toledano, el rey, el rex Ilerno, que se enfrenta a los romanos y que es derrotado. Posteriormente avanzamos a Toletum y describimos lo que es el Alto Imperio y el Bajo Imperio, cómo llega el cristianismo a Hispania, cómo Toledo ya en el siglo IV empieza a posicionarse como una ciudad muy importante dentro de lo que va a ser la iglesia hispana. Cómo desde Toledo es la primera ciudad que se lucha contra algunas herejías como el cristianismo. Posteriormente nos adentramos en lo que es el momento clave de la historia de Toledo, sin lugar a duda, la ciudad de los reyes godos. Si Toledo no ha sido y no es una ciudad más en la historia de España, es porque fue la capital del reino visigodo de Toledo. Es porque fue la ciudad de Leovigildo, de Recaredo, Trisebuto, Suintila, Sindasvinto, Recesvinto, Bamba, Hervigio. Lista Reyes Godos controlada, ¿no? Bien. La tienen al dedillo y se maneja el Si no, dedillo. no nos vamos, del primero al último. La ciudad de San Ildefonso, de San Julián. La ciudad de los concilios de Toledo. Concilios nacionales, donde se dirimía el futuro del reino. No eran meramente concilios donde se reunían religiosos a debatir sobre teología. No. Podemos consultar las actas de estos concilios. Y de verdad, lo recomiendo la lectura. La profundidad intelectual supera y con creces a todo lo que actualmente emana el Parlamento español. Pero eso es fácil, vamos a decirlo. Vale, parece que no tiene mucho mérito, pero estamos hablando del siglo VI, siglo VII y siglo VIII. De verdad, una auténtica pasada. Pues es importante que entendamos en verdad lo que significó el Toledo de época visigoda. Porque si entendemos lo que significó el Toledo de época visigoda, podemos entender la reconquista, la restauración de ese reino perdido. ¿Qué es la reconquista? La reconquista en verdad no es un juego de tronos, no es territorio por territorio. Hay un contenido ideológico y ese contenido ideológico es el neogoticismo. Es el justificarse, el reivindicarse a través del reino visigodo de Toledo. Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, condados catalanes, todos se sentían legítimos herederos del reino visigodo de Toledo. Por eso para todos ellos, insisto, fue tan importante llegar a Toledo. Pero antes de ello, evidentemente, se habla de Tula y Tula, que es el nombre que recibía Toledo en época musulmana. Y la época musulmana en Toledo es muy interesante, porque si una palabra que la define es la de rebeldía. Toledo fue una ciudad muy rebelde al poder omeya de Córdoba. En el libro se habla de esa rebeldía, se habla de lo que es pasar una noche toledana. Imagino que alguna vez han pasado una noche toledana, ¿no? Sobre todo si van a Toledo en julio y agosto y se quedan a dormir. Heavy metal. Madre de amor hermoso. Es difícil, es complicado. Pues eso de pasar una noche toledana tiene una justificación tanto histórica como legendaria, y en el libro se trata. Se habla evidentemente también del califato de Córdoba, de Abderramán III, se habla de los reinos taifas, de ese gran reino taifa toledano que alcanzó un desarrollo cultural, artístico, científico espectacular, con uno de los astrónomos más importantes de la historia de la humanidad, como es Azarquiel. Y por supuesto, hay un capítulo, el capítulo para mí que yo creo que es más destacado para entenderlo, de Ciudad Sagrada, que además se titula así, la Ciudad Sagrada, que es un capítulo que va desde la reconquista de Toledo, en el año 1085 por Alfonso VI, hasta el año 1284, que no es una fecha cogida al libre albur, es el año de la muerte de Alfonso X el Sabio, rey toledano. Ahora estamos con todos los fastos vinculados a su octavo nacimiento en Toledo. Ese periodo es muy importante, porque ya no solo por la reconquista de Alfonso VI, que de hecho el proyecto vital más importante de este rey de León y de Castilla fue la reconquista de Toledo. No quiso morirse sin reconquistar Toledo. Es entender la simbología toledana.
Lo ha mencionado Gonzalo. Alfonso VII el emperador, más o menos mediados del siglo XII, rey de León y de Castilla. Se hace consagrar emperador en León. Pero ojo, cuando muere Alfonso VII el emperador, ¿dónde se entierra? No se entierra en León, no se entierra en Burgos, no se entierra en Santiago de Compostela, también es una ciudad sagrada. Se entierra en Toledo. Y no es casual. No es casual. Para nada. Es el primer rey cristiano que se entierra en Toledo tras los reyes godos. ¿Y por qué se entierra en Toledo? ¿Por qué se entierra en la capital? Porque automáticamente queda legitimado para toda la historia. Jamás nadie va a discutir su reinado. Nadie va a discutir su título de emperador. Porque se entierra en el punto que se considera más sagrado, más simbólico. En este caso para la cristiandad hispánica. Y lo mismo hace su hijo, Sancho III el Deseado, toledano, por cierto. Y en este capítulo también se habla de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. ¿Dónde fue proclamado rey de Castilla, según la tradición, Alfonso VIII? En Toledo, en la iglesia de San Román, por un toledano, Esteban Illán. ¿Dónde organiza Alfonso VIII el ejército que va a la batalla de las Navas de Tolosa, la batalla más importante de la Reconquista española? ¿Dónde lo reúne? En Toledo. Y seguimos hablando. Sigue avanzando el tiempo. Y llegamos a la época de Fernando III el Santo, que coincide, también pasa con Alfonso VIII, con el arzobispado de Jiménez de Rada. Jiménez de Rada, un arzobispo espectacular, nacido en Navarra pero conocido como el Toledano, un tipo que escribe un libro llamado De Rebus Hispaniae, un libro sobre la historia de España, a partir sobre todo de su visión de Toledo. Pues con Fernando III el Santo se pone la primera piedra de la Catedral de Toledo, año 1226. Pero también es un periodo donde tenemos a la figura de Alfonso X el Sabio, un rey precursor, un rey clave en lo que es nuestra historia, a nivel cultural, a nivel del derecho. Es determinante. Es un periodo donde vuelve a emerger de nuevo la escuela de traductores. Y no es la escuela de traductores, y con cariño lo digo, de Cuenca, de Segovia, de Sevilla, de Santiago de Compostela, es de Toledo. Toledo era un foco, insisto, de atracción para todo aquel que quisiera hacerse con un libro en el siglo XI, XII, XIII o XIV. Y avanzamos, y llegamos a un capítulo dedicado a la Baja Edad Media. Y alguien puede decir, a lo mejor aquí Toledo pierde un poquito de peso en lo que es la Baja Edad Media. ¡No! Tiene un valor simbólico fundamental. Guerra Civil Castellana, mediados del siglo XIV. Pedro I contra Enrique de Trastámara. Vence Enrique de Trastámara. Nueva dinastía. ¿Dónde se entierran los primeros Trastámara? Enrique II, Juan I, Enrique III. Insisto, ¿dónde se entierran los primeros Trastámara? En Toledo, en la catedral, en la capilla de Reyes Nuevos. El primer Trastámara quiere hacer de Toledo, de la catedral, un panteón real, porque como nueva dinastía necesita justificarse ante todos los castellanos, y sabe que la mejor manera de justificarse, de dar a entender el por qué su poder es legítimo, es desde Toledo. No hay otra ciudad para hacerlo. Es la ciudad clave y determinante. Y avanzamos, y llegamos a la época de los reyes católicos. Toledo fue una ciudad muy vinculada a Isabel I. Por cierto, la mujer más importante de la historia de España. Tal cual lo digo. La mujer más importante de la historia de España. Y ahora que estamos, como tiene que ser, por supuesto, evidentemente recuperando el papel de la mujer en la historia, tenemos muchas cuentas pendientes con Isabel I, con sus luces y sus sombras, por supuesto. ¿Dónde se organizan, dónde se dan las cortes que vertebran el nuevo Estado? Esa unión entre Castilla y Aragón, esas bases de lo que es el Estado moderno español. Cortes de Toledo de 1480. Tampoco es casual. Isabel sabía lo que hacía. Y avanzamos, y llegamos al siglo XVI, que es un siglo de referencia para Toledo. La figura del cardenal Cisneros, qué no decir, espectacular. Los franceses se matarían porque Richelieu fuese Cisneros. No hay color. La época de los comuneros. Todavía estamos celebrando el 5º aniversario de los comuneros. Pero Toledo no fue una ciudad más en el movimiento comunero, en la guerra de las comunidades, donde se produce la última revuelta medieval y la primera revolución moderna. Ya quisieran los franceses con la Revolución Francesa en 1789. Va a parecer que tengo algo contra los franceses, pero es que es así. Un poco sí. Venden mejor su historia que nosotros. Siglo XVI.
1519, 1520, 1521, 1522. ¿Dónde surge ese movimiento comunero? Insisto, en Toledo. ¿Y dónde acaba? No acaba el 23 de abril de 1521 en Villalar. No. Que no se ha hecho nada en Madrid y en Toledo. Copón. Por los comuneros estos años. Muere el 3 de febrero de 1522. Y muere, acaba, se cierra gracias a una mujer. La esposa de Juan de Padilla, María Pacheco, que no era la esposa de, no, otra gran mujer empoderada, por utilizar un término muy actual, María Pacheco. Si tú pasas a la historia como la Leona de Castilla, hombre, por algo será. No era Paris Hilton, ¿vale? Totalmente. Desde Alcázar Toledano dirigió la defensa. Ya se han publicado muchos libros sobre los comuneros, recomiendo evidentemente el de Engel de la Cruz. Pues todo eso, todo lo que es la esencia del movimiento comunero en Toledo. Pero Toledo pasa a ser ciudad imperial, con Carlos V. La hace, por decir así, el corazón de su imperio, como comentaba antes. ¿Dónde recibe Carlos V a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, estos grandes conquistadores de las Américas? En el Alcázar de Toledo. Luego llega Felipe II. Claro, y aquí alguien puede levantar la mano y decir, 1561. Traslado de la corte a Madrid. Se acaba Toledo. No, amigo. Al contrario. Lo que es la segunda mitad del siglo XIX Toledo fue un momento de crecimiento espectacular. En Toledo, ahora mismo, año 2022, apenas somos 90.000 habitantes. Pues bien, en 1560, 1570, 1580, ya con la corte fija en Madrid, lo que es Toledo, lo que es el casco antiguo, llegó a contener más de 50.000 habitantes. Más de 50.000 habitantes. Una auténtica locura. Todo el mundo quería ir, pasar o vivir en algún momento en Toledo. Y pasamos al siglo XVII. Grandeza de cruz, símbolo de las letras y decadencia a ciudad sagrada. Así llamo este capítulo, evidentemente, porque sucede eso. Desde 1590 y tantos, Toledo entra en una crisis y decadencia tremenda, que ya prácticamente hasta finales del siglo XX, eso hay que decirlo. Pero eso no le resta el seguir teniendo un gran peso en lo que es la historia de la cultura de España. Y alguien puede decir, llega este momento, ostras, lo que se está flipando Dani. Se está flipando muchísimo, se le ha ido, está fuera. Está imbuido de Toledo. Vale. Tranquilidad, take it easy. El Fénix de los Ingenios, Lope de Vega. El más grande de nuestras letras junto con Don Miguel de Cervantes. Esto escribía Lope de Vega. Al fin, Toledo, insigne, ínclita, fuerte. Toledo la imperial, la ciudad noble, la cabeza de España, aquella antigua famosa corte de los reyes godos, que como el corazón es en el cuerpo, el centro y el principio de la vida. Así es Toledo, corazón de España. Palabra de Lope. Toma. El aplauso para Lope, Y seguimos, que me estoy enrollando. Siglo XVIII, los Borbones. Toledo fue una ciudad borbónica. Una de las ciudades de España que más apoyaron a Felipe V en la guerra de sucesión contra los Austrias fue Toledo. ¿Por qué? Porque desde Toledo, capital del catolicismo patrio, por llamarlo de alguna manera y entre comillas, se veía que las tropas austracistas estaban compuestas por herejes. Había protestantes por doquier, anglicanos por un lado, protestantes alemanes por otro. En las tropas borbónicas había franceses católicos. Por eso Toledo tuvo una posición tan clara. Pero Toledo también es una ciudad ilustrada. Carlos III, la Real Fábrica de Armas, el cardenal Lorenzana, unas figuras más importantes en lo que es la historia de la biblioteconomía y la museología española. Un ejemplo perfecto de lo que es la gran hispanidad, la sana y verdadera hispanidad. Siglo XIX, el siglo de los vaivenes, uno de los siglos más movidos de la historia de España. Y Toledo tuvo un golpe tremendo con la guerra de independencia. El momento más crítico de la historia de Toledo es guerra de independencia y desamortización de Mendizábal, 1836. Toledo sufrió muchísimo a nivel humano y a nivel de patrimonio histórico. Y avanzamos, siglo XX, donde se encuentra el edificio más simbólico de la guerra civil, de toda la guerra civil española, el edificio más simbólico. Toledo, el Alcázar. Y bueno, vale, pues bueno, fue casual, se refugiaron ahí los Moscardó y demás.
No es casual. Franco se empecinó porque era Toledo. Porque él había estudiado en Toledo, en la Academia de Infantería, porque sabía lo que significaba Toledo. Por eso mandó al general Varela. Y por eso después de lo que es la defensa del Alcázar y la recuperación de Toledo, se queda como jefe único, como mando único. Recibe el título de generalísimo. No es casual tampoco. ¿Y por qué la Orden de Toledo elige Toledo? Buñuel, Dalí, Lorca, Alberti están en Madrid. Pueden haber seguido... Pues hay ciudades castellanas espectaculares alrededor de Madrid, hay un montón. Pero no, se van a Toledo. ¿Por qué realizan en Toledo rituales iniciáticos? Con mucho vino, hay que decirlo. Pero realizan rituales iniciáticos porque saben que iniciarte en los secretos, la magia, la historia, el mito, la leyenda de Toledo es conectar con el más allá. Por eso digo que en el capítulo dedicado a Toledo del siglo XX, Toledo siempre prevalece. Y el libro va terminando con un epílogo de significativo nombre, una intensa recapitulación, Toledo, capital espiritual de España. Y por supuesto, el libro tiene una profusa bibliografía, páginas web recomendadas, notas que amplían información, y luego, por supuesto, un cuadernillo central con fotos a color, porque si una ciudad fotogénica, perdón, lo siento, es Toledo. Un libro cuya transmisión se ha querido hacer con rigor, amenidad y pasión, enmarcado en lo que es la alta divulgación histórica, acercando las fuentes y los grandes estudios de grandes autores. Un libro donde se da una gran importancia al valor simbólico, a la línea esencialista, como comenta antes Gonzalo. Un libro para que tanto el toledano como el no el toledano, para el que sea de fuera de Toledo, entre en la esencia de esta ciudad. Para que se entienda lo que es Toledo, lo que es nuestro deber con esa ciudad. Y alguien de aquí puede decir, es que yo soy muy de Madrid. Tampoco Toledo voy de vez en cuando, me doy una vueltecita, a una ruta nocturna con estos locos y ya está. Pues seguramente, después de Toledo, la ciudad más mencionada en este libro es Madrid. No se puede entender la una sin la otra. Hace poco en una entrevista lo decía. Toledo ahora mismo la ciudad con la que tiene que estar más conectada es Madrid. Castilla la Nueva, copón. No tiene que haber frontera entre Parla y Illescas. Tal cual. Tal cual. Esa frase suena un poco. Que no haya frontera entre Parla y Illescas. Bueno, puede haber dicho entre Pito y Valdemoro. Y es que aquí también hay mucho de Madrid en este libro. ¿Por qué? Cuando se habla de los carpetanos, cuando se habla del origen urbano de Madrid. ¿Por qué surge ese Madrid musulmán? Por dos motivos principales, y lo hablamos mucho en nuestras visitas guiadas aquí en Madrid. Para controlar la Sierra de Guadarrama, las incursiones cristianas, y para vigilar la rebelde ciudad de Toledo. Por supuesto, las ciudades conectadas durante la Reconquista, reconquistada por el mismo rey Alfonso VI, y con dos leyendas que identifican lo que es la identidad urbana de cada ciudad. En Madrid, Almudena, y en Toledo, el Cristo de la Luz. Y por supuesto, la guerra de las comunidades. La ciudad más leal de principio a fin a Toledo fue Madrid. La ciudad más hermanada con Toledo en el movimiento comunero fue Madrid. En definitiva, y para ir terminando, un libro que destila amor por Toledo y por su historia. Porque lo digo muy al principio del libro. Nosotros somos contingentes, pero Toledo y su historia son necesarios. Y es que la historia, amigos y amigas, es maestra de vida y por ende sagrada. Hay que entender el legado de Toledo, con sus luces y sus sombras, con sus aportaciones. Si no has sentido algo especial al visitar Toledo, de verdad, háztelo mirar. Háztelo mirar. Ya no digo una visita guiada con nosotros, no, de manera libre. Si no sientes algo especial, ve a terapia, con cariño. Y es que eso mismo sucede cuando escribes sobre Toledo. Una ciudad que por su historia, símbolo y legado, merece ser o es la capital espiritual de España. Un libro, y perdón por repetirme, para adentrarnos en la historia, el símbolo, el legado y el mito de Toledo. Y por ende, para adentrarnos en la historia, mito y legado de España. Si queremos recordar lo que fuimos, saber lo que somos y entender lo que seremos, Hispanofilia y Toledo, con cariño, son más que necesarios. Y para terminar, me van a permitir, y creo que me ha alargado un poquito, discúlpame Gonzalo. Nos hemos alargado los dos, nos hemos pasado de tiempo otra vez. Madre mía. Voy a citar a un personaje que es muy importante en Hispanofilia y que es muy importante en Toledo. Un personaje que de alguna manera resume lo que fue la grandeza del reino visigodo y cómo esa grandeza partía desde su gran capital, Toledo. Esa figura es San Isidoro de Sevilla y su alabanza a España, para que entendamos por qué decimos que el germen de España es el reino visigodo de Toledo.
Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras, que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú eres el honor y el ornamento del orbe, la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. ¡Viva Tercios Viejos! ¡Viva Madrid! ¡Viva Toledo! ¡Viva España! Bueno, pues a ver, yo pienso que, por un lado, la derrota de España en Westfalia pone fuera de juego el proyecto de civilización, el proyecto histórico-político y de civilización que manejaba España. Entonces, el momento en que queda derrotada, España está llamada a ser batida, a ser desmontada y desautorizada. Entonces, se genera una desautorización de España en cuanto a su papel histórico. Esa desautorización es asimilada por los propios españoles, a partir de las élites afrancesadas que ha recogido, por ejemplo, Elvira Roca-Barea en su famoso libro Fracasología. Cómo hay una élite intelectual a partir del siglo XVIII que asume la narrativa antiespañola que se ha gestado en Europa y que desautoriza el país. Una vez se asume que el país está desautorizado, es cuando las distintas regiones empiezan entonces a desarrollar una confrontación con la propia idea de España. España es un oprobio, España es un fracaso, España debe quedar atrás. Eso es un elemento fundamental. Luego hay que entender lo que es el trauma de la guerra civil y el franquismo después. Yo entiendo que esto es una cosa psicológica. Se habla mucho de esto en términos históricos, pero digo, oye, que los seres humanos tienen psicología. Creo que España realmente como sociedad, como ente colectivo, está traumatizado. Es como un adolescente que hubiera sufrido un trauma en su... O sea, como un sujeto que hubiera sufrido un trauma en su adolescencia y no lo supera. O sea, el otro día lo decía, fíjate, que tampoco sea santo de nuestra devoción de ninguno. Creo que era Pedro J. Ramírez en un programa, le entrevistaban y decía, ¿cómo es posible que todos los días el español se levante, ponga la radio a las 7, 7 y media, empiece a escuchar la radio y tarde o temprano, antes de irse a trabajar, sea cual sea la emisora que esté escuchando, va a escuchar a algún comentarista, periodista o lo que fuera, que va a hablar de la guerra civil y del franquismo? Todos los días va a pasar eso. Vas a encender la radio y mientras nos desayunas, no sé qué, se va a estar hablando de lo que sea. De los sinvergüenzas esos, los pijazos esos que han cogido corruptos en Madrid. De la guerra de Ucrania, se va a hablar de lo que sea. Y va a haber algún opinólogo que va a trasladar lo que está pasando a la guerra civil y el franquismo. Entonces en España hay un trauma, necesita terapia. Este país necesita un terapeuta y sentarse ahí, oye, y que cuente sus movidas. Entonces, yo creo que, verdad, España, por un lado, tiene un problema histórico, que es su derrota, y la utilización entonces de esa derrota por parte de nuestros enemigos para desautorizar el proyecto español, y la asimilación de esa narrativa antiespañola, y luego pues un trauma de una guerra civil que todavía, no sé, se puede hablar de este tema sin que la gente se soliviante, si es como un tema tabú. Solo se puede hablar para hacer una impugnación a la totalidad o para hacer una defensa acérrima. Entonces, yo creo que hay una parte también de casi de psicología de un país traumatizado. Bueno, es que bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Cómo se fragmenta la hispanidad? Bueno, pero recordar que en la fragmentación de la hispanidad, es decir, cuando los habitantes de Hispanoamérica dejan de ser españoles, cuando dejan de formar parte de la ciudadanía española, cuando rompen... O sea, España, recordad que España era los dos hemisferios, la Constitución de 1812, ¿verdad? Los españoles de ambos hemisferios. Son españoles los de Hispanoamérica y los de la matriz, de la madre patria de España propiamente dicha. Cuando se produce esa balcanización, recuerda, que esto está históricamente constatado, cómo son las potencias anglosajonas las que incentivan los procesos de independencia. Es decir, hay un interés por parte de las potencias anglosajonas de desmantelar la hispanidad, de que no se genere un escenario geopolítico en el que hay una hispanidad poderosa. Entonces, efectivamente, tienes razón. Parte del proceso de decadencia también tiene que ver con la ruptura, la voladura de la hispanidad. Claro. ¡Qué maravilla! Maravilla, por favor, coméntalo. La estamos buscando, ¿eh? Este señor también la está buscando, no. La tiene en Parla. Entre Parlas y Yescas. No, me alegra mucho que lo comentes porque es algo que hace unas semanas salió en Radio Nacional de España, en Espacio en Blanco, lo comentamos con Miguel Blanco, y también en El País, con Vicente Olaya. Y yo siempre digo lo mismo. De hecho, yo pude realizar una visita guiada en Toledo para medios de prensa, periódicos, radio, televisión, etcétera, de Madrid, de Toledo. Y una de las cosas que se comentó fue la mesa de rey Salomón. Y yo siempre digo lo mismo. La presencia de la mesa del rey Salomón, de este gran objeto de poder, de este objeto clave en la tradición judeo-cristiana, objeto clave en el Antiguo Testamento, su presencia en Toledo es 100% historia.
Esa mesa estuvo en Toledo. Existió y estuvo en Toledo. Estuvo en Toledo. Importante a dos niveles, a nivel económico, a nivel crematístico, oro, piedras preciosas, etcétera, y a nivel simbólico, porque formaba parte de las celebraciones de la iglesia hispano-visigoda. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay leyenda. ¿Cuándo llega la leyenda? Con la invasión musulmana. A partir de ese momento tenemos referencias que nos dicen que la mesa pudo acabar en Damasco, capital del califato, tiene sentido. Pero ojo, que pudo acabar en Jaén, en Mérida, en Talavera de la Reina, en Alcalá de Henares, en Medinaceli, en Asturias, o por qué no, que siga en Toledo. Yo siempre digo lo mismo, la mesa, a nivel físico, a nivel material, ya no está en Toledo. Pero ojo, no importa en absoluto. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico, a nivel espiritual, la mesa sigue viva y presente en Toledo. Más De hecho, cositas. una de las finalidades que también perseguía la Orden de Toledo, esta que hemos hablado de estos crápulas y además grandes Dalí, intelectuales Lorca, como Dalí, etcétera, etcétera, Muñoz de la también García. estaban buscando esa mesa de Salomón. Es verdad que por métodos más etílicos, en fin, más estados alterados de conciencia, pero también la iban buscando y de hecho hay una película que Se llama está La Mesa basada de Salomón, sí. un poco en esa historia. O sea, que la mesa de Salomón no es un mito del pasado, sino que es algo que sigue muy actual, que sigue habiendo muchas ubicaciones y que si vas a Jaén, hay muchísimas localidades y muchísimos investigadores que te señalan dónde pudo estar sociedades secretas que custodiaron, si no la mesa de Salomón, sí copias de esa mesa de Salomón. Algo parecido a lo que ocurre con el Arca de la Alianza en Etiopía. Posiblemente el Arca de la Alianza no esté en Etiopía, pero sí hay copias del Arca de la Alianza. A ver, aquel señor que levanta la mano, mira. Efectivamente. 1940. No, pero viene a Su buscar... padre más que hizo nada- la foto. Su padre hizo la famosa foto, ¿vale? sí, es la decir, famosa foto Es el es mi padre padre. Gonzalo. Es el padre Gonzalo. La famosa foto la hizo la foto Rodríguez. Bueno, pues el padre de este señor, que mi padre es el Foto que... histórica, sí, ya te digo. Fue en 1940. en teoría, Himmler, como metido en el mundillo del ocultismo nazi, de la ariosofía, viene imbuido de las leyendas españolas sobre el Santo Grial por Montserrat exacto. y de las leyendas de la Mesa de Salomón. Y se sabe que comenta el tema a Martín de Santaolalla, que es el arqueólogo, experto en temas visigodos, creo recordar, que le está haciendo como una especie de visita guiada por Toledo y que le una llevó a Carpio turbe. de Tajo, le llevó a un pueblo Carpio de Tajo, donde habían aparecido tumbas visigodas y broches visigodos. Estuvieron en el Museo Arqueológico, quedaron flipados con la Dama de Elche y con los restos visigodos. Y de hecho, se llevaron algunos elementos visigodos que ahora se están reclamando para que Alemania los devuelva. Hay un libro muy interesante y que recomiendo que es Otto Scorseni, publicado en Almuzara por un buen amigo, Francisco José Rodríguez, redactor jefe de la Tribuna de Toledo, donde además, a partir de la figura de Otto Scorseni, también destaca mucho que dentro de todo lo que era toda esta locura nazi y de la mitología franquista y demás, en Alemania nazi, locos, flipados con el Alcázar y con Toledo. Habían hecho una especie de legendario para alrededor de o sea, Toledo. las juventudes hilerianas, y esto lo saca muy bien Paco Rodríguez en su libro, venían de peregrinación a Toledo, al Alcázar, por lo que había supuesto paraíso. Evidentemente, pura locura, mitología franquista, totalmente emborronando lo que es el verdadero símbolo toledano, ¿no? Pero también hay que entenderlo ahí. Y evidentemente, el paseo de Himmler en Toledo, registrado Una parte. en el archivo Rodríguez por fotografía, da para una película. Más cositas. Nada más. ¿Ha quedado todo claro? Bueno, pues ya habéis visto, esto es un banderín de enganche, un hospital de campaña y una llamada a la hermandad. Banderín de enganche porque tocamos el tambor y decimos, si os queréis unir a la cruzada contra la decadencia y por el reino del espíritu, aquí estamos. Hospital de campaña porque el mundo moderno lesiona el alma. Las personas andamos abrasadas por la decadencia, entre la ansiedad y la depresión. Bien, pues la búsqueda de una respuesta tiene que ver con la tradición, con la sabiduría, y este es un hospital de campaña también para esa sanación. Finalmente, una llamada a la hermandad, porque dice el poeta, convierte el asco en acero y sal al mundo a buscar a tus iguales. Bien, también eso es lo que hacemos en actos como estos. Muchas gracias. Muchas gracias.